Por un tema de fuerza o de poder genera una serie de conflictos, ¿no? El querer tener el control de una situación puede generar una serie de divergencias entre las partes, ¿no? Mientras que quizás a veces las personas, cuando son un poco más sencillas, un poco más racionales, creo yo, procuran buscar una solución ante un problema determinado. Y justamente es el tema que quiero conversar con ustedes, el tema de conflictos. ¿Qué son los conflictos? Bueno, acá hay una serie de definiciones, ¿ya? Ocurren cuando hay, digamos, diferencias de opiniones, diferencias de punto de vista. En las organizaciones, en los trabajos, en las empresas sucede mucho, creo yo, es mi creencia, el tema de los conflictos. Sin embargo, no necesariamente un conflicto es malo per se, ¿no? Pero bueno, empezamos por esa pregunta. ¿Qué es lo que genera un conflicto hablando de manera negativa? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué genera o qué te genera? ¿Qué genera o qué te genera? Malestar. ¿Dejaste? Desgaste. ¿Ya? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Qué genera un conflicto viéndolo negativamente? Estrés, preocupación. Estrés, preocupación. Cuando escuchamos conflicto, ¿con qué lo relacionamos? Conflicto es pelea, ¿sí? Agresión, pérdida de tiempo, etcétera. Es decir, por todos esos factores, el conflicto es negativo, violencia, etcétera. Y si lo vemos del lado positivo, positivamente hablando, ¿qué es lo que genera un conflicto? Veamos a ver fuera de la caja. Fuera de la caja. ¿Qué es lo que genera un conflicto positivamente hablando? Crecimiento de una idea. Crecimiento de una idea. ¿Qué más? Conocer más a las personas. Conocer más a las personas. Excelente. ¿Qué más? Ante un problema te puede dar diferentes soluciones, ¿sí? Fortalece a un equipo. Eso sí, ténganlo bien presente, los conflictos fortalecen a los equipos, obviamente manejado correctamente, porque un conflicto manejado de manera incorrecta destruye, divide, genera imposición y genera destrucción del equipo, mientras que manejado de una manera correcta construye, suma en lugar de restar. Cuando les digo pensar fuera de la caja,
es tan sencillo como decirles, a ver, que dividan este círculo en 9 partes con 3 líneas. ¿Alguien lo puede hacer? Dividir este círculo en 9 partes con 3 líneas. Pensar fuera de la caja, pensar fuera de lo evidente, romper tus paradigmas. A eso me refiero cuando digo que el conflicto puede ser negativo. ¿Alguien lo puede hacer? Dividir este círculo en 9 partes con 3 líneas. ¿Alguien? ¿Se le ocurrió cómo hacerlo? ¿Alguien que lo quiere intentar? 9 partes con 3 líneas. Les dejo solamente con esta pregunta. Cuando hablamos de líneas, ¿cómo es una línea? ¿Así? ¿Es una línea? ¿Así es una línea? ¿Esto es una línea? ¿Esto es una línea? ¿Sí? ¿Esto puede ser una línea? ¿Sí? Correcto. Línea, línea, línea. Sino que esta es una línea curva. ¿Ya? Eso es pensar fuera de la caja. Cuando hablamos de conflicto, no necesariamente un conflicto es negativo per se. Puede ser positivo si lo manejamos de la manera correcta. ¿Sí? Pensemos de esa manera. Obviamente dentro de un conflicto hay 3 factores. Las personas, ¿sí? Obviamente sin personas no hay conflicto. Un proceso generador de conflicto o generador de resultados, de resolución del conflicto, y obviamente un problema, ¿no? Obviamente un problema. Tiene que haber un problema, personas y un proceso de generación o de resolución del conflicto en sí. Por ejemplo, intentan hacer esta dinámica. ¿Ya? Aquí les quiero generar un conflicto a ustedes. Digan el color, pero no la palabra, hablándolo. ¿Ya? El color, pero no la palabra. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro. ¿Sí? A ver, intenten hacerlo, señores. No les tomará más de 1 minuto esto. El color, no la palabra. ¿Sí? De aquellos que lo hicieron, ¿cuántos nos equivocamos? ¿Ah, se equivocó? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, correcto. Aquí lo que se intenta hacer es el tema del manejo de los 2 hemisferios, ¿no? El hemisferio racional y el hemisferio más imaginativo. Uno de ellos quiere decir el color y el otro quiere decir la palabra. Entonces simplemente se le genera un conflicto a ustedes. Es decir, que uno puede generarle un conflicto a una persona de forma individual. Recuerdo que alguna vez un alumno se me acercó y yo estaba enseñando un taller de negociación. Se me acerca y me dice: José, sí, ¿sabes qué? No sé por qué estoy acá. Y yo lo miro, él me mira y yo le digo: de verdad que yo tampoco. Y él me dice: ¿cómo es eso? Claro, si tú no sabes por qué estás acá, yo tampoco podría decir por qué tú estás acá. ¿Qué había sucedido? El chico estaba en ese momento en un conflicto interno. Había tenido un problema sentimental, su pareja lo había terminado por WhatsApp, ¿ya? Segundos antes de entrar a clase, y la persona iba a entrar a mi taller y le pasó eso. Entonces, obviamente le causó una confusión y no sabía si quedarse o si retirarse, ¿ya? Como un mensaje por WhatsApp, sumado a las emociones y sentimientos del ser humano, puede generarte un conflicto en ese momento. ¿Ok? Los manejos de conflictos. Es bueno entender que los conflictos se producen por una serie de factores. Primero, diferencias de opinión. No estoy de acuerdo con lo que tú dices y no estoy de acuerdo tampoco con lo que tú piensas. Lo otro, pueden haber obviamente desacuerdos. Pasa en negociaciones, pasa al momento de firmar un acuerdo per se.
Diferentes gustos, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gusta el rojo, a mí me gusta el amarillo, a mí me gusta que esto lo hagas de esta forma, a mí me gusta que lo hagas de otra manera. Diferencia de personalidad, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes, hombres y hombres somos diferentes, mujeres y mujeres son diferentes. Problemas personales, que no sé si hablar problemas inclusive psicológicos, psiquiátricos, del momento, emociones, empatía, prejuicios. No sé si les ha pasado que tú ves a alguien de una primera impresión y dices, él no me cae, ella no me cae, ¿no? Alguien dice, ojo de loca no se equivoca, pero nos podemos equivocar. Pero ¿qué entra a tallar ahí? Tu experiencia, tu prejuicio, tus paradigmas, ¿no? Yo creo que las personas que tienen este perfil, media morenita, media chinadita, media blanquita, media crespita, medio crespito, medio chatito, medio altito, no lo sé, no me caen. Entonces no te paso ni con agua. Mientras que si estás por esta otra línea, sí, para mí sí me caes, ¿no? Si tienes empatía. Entonces, esos aspectos iniciales generan un quiebre en las situaciones, en las relaciones humanas. Obviamente hay otros aspectos más, religiones, etcétera. Recuerdo que en algún momento me tocó un trabajador que era mormón, independientemente de la religión de ustedes, y me dijo, ¿sabes qué, José? Yo trabajo contigo, pero yo no trabajo sábados, por si acaso. Ah, o sea, tú me estás marcando la cancha a mí. Sí, yo no trabajo sábados. ¿Y por qué no trabajas? No, es que yo soy mormón. Ah, ya. Entonces había allí un conflicto, la religión o el trabajo. Y cosas por el estilo, ¿ya? Cosas por el estilo que creo que no está muy interesante explayarnos. Tipo de conflicto. Es bueno tenerlo presente. Primero, los intrapersonales. Cuando les comenté a este muchacho que no sabía si entrar o no entrar a la sesión, tenía su conflicto interno. Interpersonal, uno a uno, ¿ya? Yo contigo, con un grupo de personas, en fin. Intragrupal, dentro de un equipo. Dentro de un equipo puede haber diferencias de opinión, conflictos interesantes. Intergrupales puede ser inclusive entre las áreas. A mí, en mi experiencia, puedo darme cuenta que hay muchos conflictos, por ejemplo, que he tenido entre recursos humanos y finanzas. Recursos humanos dice, ¿sabes qué? Quiero capacitar a la gente en trabajo en equipo, por decirte algo. Y el de finanzas dice, ya, y eso a mí económicamente, a la empresa económicamente, ¿en qué lo va a beneficiar? No, es que vas a tener gente más motivada, ya, y, ¿no? Dime los números. A ver cómo cuantificas la motivación en resultados. Entonces, eso produce conflictos entre áreas inclusive. Tener presente eso. Y obviamente ya a niveles de países, ¿no? Y creo que esto ya más conocido, ¿no? No sé, ahorita que estamos entre Corea del Norte, Corea del Sur y cosas por el estilo. Tengo una lectura conflicto que la tienen ustedes, ¿sí? Lectura conflicto. Voy a empezar con esa lectura. Es, creo, esposo, esposa. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Ya, vamos a empezar con esa lectura bien trivial, ¿ya? Alguien puede decir, oye, José, pero esto no es un curso de relaciones interpersonales. Oye, mira, interesante lo que vamos a partir acá. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿ya? Voy a empezar por la derecha, por mi derecha. Cada uno de ustedes va a leer un párrafo hasta donde termine. Por ejemplo, su compañera empieza con la primera línea de esposo. Su compañero atrás con la línea de esposa. Su compañera, esposo, esposa, esposo, esposa, hasta donde termine. Para hacerlo más interesante, les agradeceré que intenten vivir al actor o a la actriz. Ya el esposo, pensando que tiene la mente en el problema. Amor, quiero hablar sobre el tema del orden en la casa, ¿no? Vívelo. Solamente viviéndolo vamos a entender un poco cómo se originan los conflictos. ¿Sí? Entonces comenzamos. Yo voy a dándoles las pautas. Comenzamos. Amor, tenemos que hacer algo con respecto al orden. La casa está hecha un caos. Tú no mueves un dedo, ni siquiera haces lo que prometes hacer anoche. Ya sé. Lo que pasa es que dijiste que sacarías la basura. Yo tuve que hacerlo esta mañana. No te pongas a la defensiva, solo trataba de hacerte ver que ambos... Además era tu turno de llevar a los niños a la escuela. Este es el colmo. Te dije que tenía un desayuno de trabajo hoy.
Ah, entonces tu tiempo es más importante que el mío, ¿no es así? Yo también trabajo. Estoy cansada de ser el segundo violinista de esta banda. Dame al menos un respiro. ¿Quién es el que paga la mayoría de los gastos aquí? Correcto, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? ¿O quién es el problema? Los dos. ¿Cuál es el problema? La esposa. Raro que lo diga una mujer, ¿eh? Pero válido. ¿Quién más? ¿Cuál es el problema? Yo creo que la interpretación de lo que se dice. Ambas personas interpretan de diferente manera lo que se está diciendo. Ya, entonces el problema es de quien envía el mensaje incorrectamente o de quien recibe el mensaje incorrectamente. Hay muchas interrupciones, no escuchan ambos. No escuchan ambos. Tú ibas a decir algo. A mí me parece que ambos. Ambos. De repente ella ya está predispuesta Ya. y él ante un comentario suelto, ella entonces está defensiva. La activa y listo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Se rinden? ¿No se escuchar? La relación. La interrelación hombre-mujer. ¿Sí? Entonces, divorcio, forever and ever. Hasta acá nomás. Y peor que anoche no cumplió, dice. Peor todavía. ¿Qué más? ¿Cuál es el problema? El orden de la casa. El orden de la casa. ¿Cuál es el problema? La repartición de las tareas. La repartición de las tareas. ¿Cuál es el problema? Priorización. La falta de organización. La falta de organización del esposo, de la esposa, de ambos. De ambos. ¿Cuál es el problema? La falta de división. ¿Ya? El apoyo. La falta de apoyo. Correcto. ¿Se dan cuenta cómo algo probablemente común en las vidas de muchas personas puede ser, ¿no? Cuando hemos hablado del tema de conflicto, teníamos personas, ¿no? Teníamos un proceso y teníamos un problema, que no es la persona, ¿no? El problema, y lo dijo su compañero, sino que quería saber si es que por ahí te daban o no te daban la razón. El problema es el orden o el desorden, como quieras verlo. Ese es el problema es ese, no hay más. Y créanme que es eso, créanme que el problema es el orden. Si ustedes me dicen la falta de organización, la falta de comunicación, el esposo, la esposa, los hijos, que anoche no cumplió, que sabes qué, que falta comunicación por acá, que sabes qué, que hay una mala interpretación de los hechos, bla, 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 bla. ¿En qué nos estamos centrando? Probablemente en esto, más no en el problema. Algo fundamental para cerrar y solucionar un conflicto es tener claro el problema. Las personas somos como somos, y lo hemos conversado al inicio. Tenemos nuestras características, creencias, defectos, virtudes. Todos somos seres imperfectos, y ahí creo que puedo generalizar. Entonces, ante esa imperfección, el tema es solucionar el problema con esas diferencias. Ahora bien, asumiendo que me creen que el problema sea el orden o el desorden, asumo que me creen. A ver, ¿quién originó el conflicto? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Y me parece impresionante que una mujer lo diga, pero es válido. ¿Sí? ¿Alguien opina lo contrario? ¿No? Entonces el que cae otorga. Perfecto. Analizamos, miren qué interesante, analicemos solamente la primera frase, ¿ya? La primera frase, y me voy a poner atrás para leerlo con algunos de ustedes, ¿ok? Perfecto, aquí lo tenemos. Analicemos, por eso es que solucionar un conflicto no es tan sencillo, tenemos que ser probablemente más racionales, más objetivos que emocionales. Esposo, pensando que tiene la mente en el problema, o sea, según él, la tiene clara. Según él, sabe lo que va a decir. Según él, aplica lo que hemos visto en comunicación. Pensar antes de hablar. Y empieza bien. Empieza con cariño, con sentimiento, con feeling, con amor, etc. Dice amor. E inclusive utiliza una frase muy importante en el tema de trabajo en equipo.
dice tenemos. Él no dice en ningún momento tienes, sino dice tenemos. Se incluye, salud, se incluye como parte del problema. Y bueno, dice, amor, tenemos que hacer algo con respecto al orden. La tiene clara. Mi única inquietud, y quizás ustedes me pueden apoyar, es en esa última frase después de ese punto. La casa está hecha un caos. ¿Para qué dijo eso? ¿Para qué? No por qué. Si te pregunto por qué, me vas a decir, porque seguro está desorden. No. ¿Para qué lo dijo? Para iniciar una acción. Para iniciar una acción. ¿Era necesario decirlo? Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Era necesario decirlo? Pero si no lo dice, todo va a seguir estando igual. ¿Sí? Si ya dice la primera parte, respecto a lo Ya. ¿Ok? No digo que sea correcto o incorrecto, sino lo único que yo digo es que probablemente, no es que sea una afirmación, probablemente esa frasecita, la casa está hecha un caos, fue el detonante para que la esposa, reaccionara sintiendo que el comentario es un ataque personal, ¿no? Y reacciona. Yo no sé si la señora en ese momento estaba en un mal momento, yo no sé si estaba en sus días, yo no sé, no lo sabemos, pero hay algo que es bien cierto, y no sé si generalizar o si afirmarlo al 100%. Si yo voy a hablar de un tema, yo tengo que estar, digamos, predispuesto a que no necesariamente el conflicto o el tema va a ser manejado como yo creo que va a ser manejado. Para eso tengo que ver todos mis escenarios. El mejor escenario es que le diga, bueno amor, tenemos que hablar con respecto al orden, si quieres di, la casa está hecha un caos, y tu esposa te va a decir, bueno, ok amor, sí, perfecto, hay que organizarnos y lo solucionamos. Eso sería el escenario ideal. ¿Sucede el escenario ideal? No necesariamente. Entonces me tengo que ir a mi plan B. ¿Qué pasa si mi esposa en ese momento está en su mal momento y reacciona como yo no me lo imagino? ¿Y qué hace el esposo cuando la esposa lo ataca? Hace lo que hemos conversado hace un rato, lo que no tienes que hacer, interrumpes. Ya sé, lo que pasa es que... ¿Y qué pasa a la mujer? También interrumpe. ¿Qué empieza? Lo que empezó a hablar del orden, empezó a hablar de los hijos, empezó que no cumplió y terminó en que uno paga más que el otro. Nos damos cuenta simplemente porque no hubo un claro enfoque de cuál es el problema y la persona que inició la conversación no manejó los diferentes escenarios que se pudieran presentar. Probablemente él pensó que iba a decir, perfecto amorcito, listo. Y salió Sodoma y Gomorra y se hizo todo el caos. Entonces, si vamos a generar un conflicto en líneas generales, es importante reconocer cuál es el problema. Es importante siquiera intentar conocer un poquito más a las personas, sabiendo que no van a actuar necesariamente como nosotros pensamos que van a actuar. Y obviamente tenemos que ser conscientes del proceso que se va a originar, para bien o para mal, para solucionar el problema en cuestión. Por lo tanto, hay que diferenciar a las personas del problema. Y esto pasa en cualquier circunstancia. Si les he dado este caso tan sencillo, es para que veamos que no necesariamente una situación tan sencilla como algo casero es tan fácil de solucionar como algo laboral. Que inclusive podríamos decir que quizás un tema de trabajo, no a grandes escalas como temas sindicales, pero temas de trabajo por un tema de autoridad, por un tema de imposición, por un tema del cargo que tienes, puedes solucionarlo. O sea, que se hace esto y punto, y listo. Pero en tu casa, ¿quién manda? ¿El hombre o la mujer? No, se hace lo que yo, y lo que yo es más difícil. Por eso a veces comentan que la casa es tu mejor escuela, por lo menos en el tema laboral.
Reglas para manejar el conflicto. Dentro de todo. Son algunas cuantas, ya no son reglas generales, no son reglas absolutas, pero les puede servir. Primero, la información. Mientras más información tienes, mejor. Información sobre el problema, información sobre las personas. ¿Ya? Comunicarse correctamente. Es por eso que hemos hablado de comunicación de manera previa. No te pido que te aprendas los mandamientos de manera memorística, porque ni yo me los recuerdo, sino simplemente tratar de entender que tú quieres transmitir un mensaje de manera correcta, entender al receptor, saber que lo puede entender o no lo puede entender y ver de qué formas puedes comunicar un mensaje para que la persona lo entienda en fondo y en forma. ¿Ya? Enfocarse en el problema y no en la persona, ya lo hemos visto aquí muy claro. Compartir las metas, es decir, tratar de solucionar el problema. Respeto cómo eres, respeta cómo soy, intentemos solucionar el problema. Buscar el beneficio para ambas partes, lo que en negociación se dice ganar-ganar. ¿Ustedes han llevado a negociación, creo? ¿Sí? ¿Ok? Uno de los pilares es el ganar-ganar, ¿no? Ambas partes tienen que ganar. Controlar las emociones, que particularmente me parece uno de los temas fundamentales, ¿no? El esposo terminó finalmente en la historia revuelto, cuando quizás debió haber sido el más racional de la situación, porque fue él quien originó la conversación. Y justamente ahí viene el tema, ¿quién origina la conversación? No es quién origina el problema, porque si no tú vas a decir la otra persona. No, ¿quién origina? Si tú quieres hablar de esto, tienes que estar predispuesto a los diferentes escenarios que pueden pasar o que pueden suceder. Entonces controla tus emociones, ¿ya? Hay otra forma de solucionar el conflicto. Ya eso los explico acá de una forma bien sencilla. Aquellos que ceden, por eso le dicen complacer. Oye, ¿sabes que hay un problema? Ya, está bien, hazlo así. Algo, no, solucionalo. Cedes. Te evitas los problemas, ¿ok? Que tiene que ver mucho con que es evitar. ¿Ves que hay un problema? ¿Sabes qué? Solucionalo tú. ¿Estás viendo que las personas están discutiendo y tú en lugar de ser un poco más conciliador? No, ¿sabes qué? Rehuyo a los conflictos. A veces, bueno, en general creo yo, esto viene también de nuestros paradigmas, de nuestras creencias, de nuestras vivencias, ¿ya? Inclusive tus vivencias caseras o que has tenido en casa con tus amistades, tu familia, lo traes y lo llevas a la organización. Lo otro, apoyar parcialmente. Bueno, voy a hacer algo para intentar solucionar el conflicto, que no necesariamente va a implicar la solución, pero voy a intentarlo, pues. Si no, seguiremos peleando, no hay ningún problema. Compromiso significa que de todas maneras voy a hacer todo lo posible para que esto se solucione y ambos nos vayamos satisfechos. La diferencia entre esto y esto es que acá, bueno, ahí veo. Si no, seguiremos discutiendo. Acá no, voy a ceder lo necesario y tú también lo necesario para solucionar un conflicto. Finalmente el competir, ¿no? Ganar, perder, como dicen en negociación. Miren, por ejemplo, como una comunicación. Ustedes han visto Chavo, ¿no? Alguien que me haya dicho que no, bueno, no ha tenido infancia. En fin, veamos este video del Chavo muy interesante. Probablemente ustedes han visto este capítulo como una pregunta nomás. Una pregunta que le hace Kiko al Chavo genera todo, ¿ya? Veamos, miren cómo se genera este conflicto de manera interesante.
Correcto. Como una mala comunicación, una mala transmisión de información puede generar conflictos a esos niveles, ¿no? Y estamos hablando de una situación tan sencilla probablemente como esta. Obviamente a ustedes les puedo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre una comunicación efectiva y la generación de conflictos? Y ya lo hemos visto claramente en este video, ¿no? Que una mala comunicación puede generar conflictos. E inclusive, como en el caso que hemos visto esposo-esposa, una mala comunicación, en vez de intentar solucionar un conflicto, termina inflando de manera negativa el conflicto como tal. Asimismo, una correcta comunicación puede solucionar un conflicto de manera inmediata, sin mayores detalles. ¿Sí? Tengan presente eso. Hagamos este caso caníbales, pues, que ustedes lo tienen. Caso caníbales. Este caso es muy bonito, muy interesante y no será más de 8 minutos. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ya, lo vamos a hacer como un solo equipo. ¿Ya? Vamos a inventar. El caso es bien sencillo y lo vamos a leer de manera conjunta. Vamos a decir, ¿tienes el casito? Un casito para poder leerlo con ellos. ¿Cuál? O si no, me lo completo. Eco, gracias. Caso caníbales. Vamos a leerlo. Acá estás. Tribu de caníbales, ¿ya? Voy a leerlo con ustedes. ¿De qué trata? Una forma bien sencilla. Un grupo de turistas, ¿ya? Todos nosotros, bueno, todos ustedes, ¿ya? Están disfrutando de un viaje por la selva o por el África, donde se sientan más cómodos. Y bueno, llegan a ser capturados por un grupo de caníbales. ¿Sí? Por un grupo de caníbales. Entonces, esos caníbales matan al guía y encierran al resto. En este caso, a los 11. ¿Ya? A todos quienes estamos acá. Ahora, con la carne del guía tienen para una semana. Como el guía fue medio gordito, les dura una semana. Por tanto, tienen que ir matando cada semana a una persona. Ante eso, el resto será alimentado para ser matado o asesinado la siguiente semana, así que la tribu se sigue alimentando de ustedes. Ante eso sucede lo siguiente: los 11, ya no los 8 sino los 11, deben de debatir y llegar a un acuerdo para establecer el orden en el que irán a la olla. Y además tienen que buscar una forma para escapar con vida y llegar a la civilización. Es decir, que ustedes 11, ¿ya? Ustedes 11 tienen que decidir quién va a morir primero, quién va a morir segundo, probablemente, hasta quién va a morir tercero y el resto va a escapar. ¿Ya? El resto va a escapar. Los participantes, o sea ustedes, tienen que adoptar uno de los personajes que les voy a decir ahorita. Desde la perspectiva del personaje, defender su punto de vista, negociar y llegar a un acuerdo. Ahora, para yo ser democrático, yo no me acuerdo quiénes son los actores y les voy a dar un orden. ¿Ya? 1, 2, tu número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cada uno de sus números es uno de los actores. ¿Ya? Ahora, ustedes me pueden decir, José, pero no está el 9, el 10 y el 11. A ver, voy a inventar actores. El 9 es un bombero manco. ¿Ya? Bombero manco. El 10, digamos que es un docente ciego. ¿Ya? Y el 11, el 11 puede ser, vamos a poner acá, un administrador tuerto. Tuerto. Suficiente. ¿Ya? Entonces tienen ustedes máximo 10 minutos para debatir quiénes, en qué orden. Por lo menos hay 3 que van a morir. Entonces, en equipo van a decidir quiénes son esas 3 personas que van a morir y el resto vive. ¿Ok? ¿Listos ya, señores? Vamos, agrúpense y decidan quién muere. En 10 minutos como máximo.
para que tomen esa decisión.